cómo sospechar la enfermedad inflamatoria intestinal en el servicio de urgencias. Mi nombre es Álvaro José Lozada Liñán, soy médico internista institucional de la Fundación Santa Fe y actualmente me encuentro cursando mi fellowship de gastroenterología de primer año. Entonces, empecemos como ya nos explicó la doctora Belén. Muy claramente la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que se presenta de múltiples formas en cada uno de los pacientes que podemos atender en el servicio de urgencias. Es por esto que se crea un reto de atención y de diagnóstico en los médicos que trabajamos o tenemos atención en el servicio de urgencias. El objetivo de esta charla es poderles brindar a ustedes una serie de herramientas que les permitan identificar estos pacientes que pueden estar cursando con una enfermedad inflamatoria intestinal y de esta forma poderlos direccionar rápidamente a una atención por el servicio de gastroenterología para así llegar a un diagnóstico oportuno. Ya vimos en la charla que nos explicó la doctora el retardo en la atención desde el inicio de los síntomas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hacia el diagnóstico definitivo puede llegar hasta ser hasta 2 años. Esto hace que se limite la atención temprana y el inicio del tratamiento en estos pacientes. Entonces empecemos con cuáles son los signos y síntomas que principalmente van a acudir los pacientes al servicio de urgencias. Entre los signos y síntomas que más se han observado y los que más consultan los pacientes al servicio de urgencias es el dolor abdominal. Recordemos que en la enfermedad inflamatoria intestinal estamos hablando de 2 patologías, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Pero iniciando con el dolor abdominal, la presentación de este dolor abdominal puede tener diferentes características. Puede ser un dolor abdominal que sea de tipo cólico, intermitente, con episodios de mejoría, que el paciente va a un servicio de urgencias, le da el manejo médico, mejora y posteriormente reconsulta nuevamente al servicio de urgencias. O se puede presentar de una forma aguda y severa que nos está hablando de una complicación de esta enfermedad. Es por eso que siempre hay que interrogar muy bien a los pacientes de las características de este dolor abdominal, ya que nos va a brindar muchas herramientas para poder enfocar el diagnóstico en estos pacientes. Continuamos con la segunda síntoma que es muy característico en estos pacientes y es la diarrea. La diarrea nosotros como médicos del servicio de urgencia tenemos que evaluar todas las características que el paciente nos refiera de la diarrea, es decir, el inicio de la diarrea, las características de esta diarrea, si es una diarrea con moco, con sangre, el momento en el que hay mejoría o resolución de estos cuadros de diarrea. Es muy frecuente que muchos pacientes asisten al servicio de urgencias con cuadros de diarrea, se les da manejo médico empírico, mejoran sintomáticamente y reconsultan nuevamente al servicio de urgencia con los mismos cuadros de diarrea. Es importante que hagamos esta anamnesis y podamos preguntarle al paciente si ha tenido episodios previos, cuáles son las características que presentan estas diarreas. Y por último, pero no menos importante, tenemos los síntomas sistémicos. Estos síntomas sistémicos que van a incluir la fiebre, fatiga y pérdida de peso, es importante que las estemos interrogando en los pacientes en el momento en que nos enfrentemos a ellos en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque nos pueden estar hablando de la gravedad de la enfermedad en ese momento. Si el paciente viene con estos síntomas, seguramente ya ha tenido una evolución crónica de esta enfermedad que lo ha llevado a que tenga estas características de pérdida de peso. La fatiga puede estar relacionada con la anemia, que más adelante la veremos en los paraclínicos, con los que podemos contar en el servicio de urgencias y que nos hace pensar que este paciente pueda estar frente a una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esta diapositiva es para que recuerden que los síntomas no son establecidos para esta enfermedad, sino que pueden tener diferentes características. Pueden ser agudos o pueden ser de larga data y de evolución. Pueden ser síntomas leves en el momento de la presentación o severos, o pueden presentarse síntomas típicos o síntomas atípicos, que son los que van a llevar, que son las manifestaciones extraintestinales, al paciente al servicio de urgencia y que le dé menos importancia a los síntomas típicos. Y es por eso que tendremos que utilizar nuestra historia clínica, que es nuestro elemento esencial en el servicio de urgencias. ¿Qué tenemos que preguntarle a nuestro paciente? Los antecedentes. Inicialmente, tenemos que descartar que nuestro paciente tenga un proceso infeccioso que sea la causa del episodio de diarrea. Entonces, preguntarle sobre viajes recientes a áreas endémicas de infecciones parasitarias. Si el paciente ha estado expuesto al uso de antibióticos recientemente.
si tiene factores de riesgos para enfermedades de transmisión sexual y asimismo solicitar los paraclínicos para descartar algún tipo de infección de transmisión sexual. También preguntarle si tenemos algún antecedente de radiación abdominal o pélvica, si ha tenido antecedentes de exposiciones antiinflamatorios no esteroideos, el uso de tabaquismo, que en estas dos enfermedades puede ser protector en una de ellas y puede ser desencadenante en otro de ellos, por eso es importante preguntar. Y los antecedentes familiares que nos han demostrado ya la literatura que estas enfermedades tienen un alto peso familiar. La edad preguntarán por qué no está. No se las dejé establecidas ahí porque recordemos que sí tenemos unos picos de presentación de esta enfermedad, pero se puede presentar en cualquier edad. Entonces, no los excluyamos en los picos, si no los encontramos en los picos de presentación, porque puede presentarse en pacientes de cualquier edad. Hablando de cuáles pueden ser las manifestaciones extraintestinales que lleven a consultar a nuestro paciente al servicio de urgencia, son múltiples las manifestaciones que pueden presentar los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que los lleven a consultar al servicio de urgencias. Entre las principales tenemos las musculoesqueléticas, como es la artropatía, que es la más frecuente que se asocia en la presentación de estos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta esta patología en los pacientes en el servicio de urgencias. Complicaciones oculares, como son la uveitis y la epiescleritis, complicaciones cutáneas, como es el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, o hematopoyéticas, como es la anemia hemolítica autoinmune, que como les dije anteriormente, si el paciente refiere fatiga, seguramente estamos enfrentándonos a un paciente que ya se encuentra con un cuadro de anemia. Por último, tenemos también los eventos tromboembólicos arteriales y venosos, que se ha demostrado que se aumentan en la población con enfermedad inflamatoria intestinal. Los paraclínicos con los que contamos en el servicio de urgencias, entonces, empezamos. Podemos conseguir un hemograma en cualquier institución en donde estemos trabajando. El hemograma nos va a servir para valorar cómo está la respuesta inflamatoria en este paciente, los leucocitos, verificar si estamos más ante un proceso infeccioso activo o ante una enfermedad que no sea de proceso infeccioso. Vamos a tomarle los electrolitos si el paciente viene refiriendo unos cuadros de diarrea para ver si no ha tenido alguna alteración o algún desequilibrio electrolítico. La albúmina muy importante para que nos permita determinar el estado nutricional de este paciente, ya que los cuadros de diarrea crónico van a producir esta pérdida de peso y una desnutrición en nuestros pacientes. Importante solicitar niveles séricos de hierro, vitamina D12 y vitamina D si contamos con ellos en la institución porque nos van a ayudar también a enfocar a los pacientes en este tipo de patologías. Solicitar los reactantes de fase aguda, PCR y BCG, ya que son de importancia en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y solicitar los estudios necesarios de materia fecal para descartar cualquier proceso infeccioso parasitario. En caso de que tengamos la sospecha de que nuestro paciente tenga una infección o tenga factores de riesgos para infección por Clostridium, debemos solicitar la PCR para hacer el diagnóstico. La calprotectina fecal. La calprotectina fecal nos va a servir en el servicio de urgencia dado a su gran valor predictivo negativo. Es decir, si nuestra calprotectina fecal nos sale negativa, la probabilidad que nos estemos enfrentando ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es muy baja y no tendríamos que avanzar en muchos otros estudios en estos pacientes. Teniendo todos estos elementos que acabamos de ver, como son la historia clínica con los signos y síntomas referidos por nuestros pacientes, los laboratorios que tenemos y algunas manifestaciones intestinales, tenemos que llevarnos o nos debe llevar a hacer un diagnóstico diferencial, que cuáles pueden ser las causas que nuestro paciente esté causando o lo esté llevando a presentar estos síntomas. Una colitis aguda autolimitada, una colitis inducida por fármacos, es por eso el interrogatorio sobre el uso reciente de antibióticos, infecciones por citomegalovirus o Mycobacterium avium. Es por eso es importante que en el interrogatorio hagamos todas estas preguntas, descartar algún tipo de neoplasia, adenocarcinoma secal o ileal, cáncer metastático o algún linfoma. Trastornos infiltrativos es muy importante que también los tengamos en cuenta, como es la amiloidosis y la gastroenteritis eosinofílica, y las neoplasias como el adenocarcinoma secal o iliosecal. Por último, quería recordarles esta gran frase que me parece de gran importancia en este momento, que nos dijo Sir William Osler, que es: si escuchas a tus pacientes, ellos te darán su diagnóstico.
Entonces, al tener todas estas herramientas, esperamos que puedan enfocar estos pacientes, darles una sospecha diagnóstica, porque el diagnóstico requiere mayores elementos que seguramente no contaremos en ellos en el servicio de urgencia, como son los estudios endoscópicos y la patología, pero sí los podemos enfocar para enviarlos a una ruta que les permita un diagnóstico oportuno. Esto es toda la que les tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias.